justamente vamos a darle entrada a cuadro a Erika Hackman. Erika Hackman es investigadora independiente y una experta básicamente en el tema de los agrotóxicos, y es que no es para menos porque recientemente en estos días una prestigiosa universidad publica un informe donde señala que el glifosato tiene características o propiedades cancerígenas, algo que habían negado justamente todas estas empresas, hablamos de Bayer, de Monsanto y otras más, para ocultar su responsabilidad a los daños a la salud que tienen el uso de agrotóxicos en el país, pero no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Pero más allá de yo hablar, Erika, muchas gracias por tomarnos la llamada, ya estás a cuadro aquí en los Pasos de la Semana. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes, un saludo a toda tu audiencia y muchas gracias por este espacio para hablar de este importante tema. Así es, ¿no? Pues justo en esto, ¿no? O sea, estamos hablando de que el Instituto Ramazzini en Italia, no sé si lo dije bien, ¿no? Confirmó justamente científicamente que el glifosato tiene propiedades cancerígenas, algo que había sido negado sistemáticamente por investigadores asociados mucho a estas empresas de los agrotóxicos, pero también por las propias compañías, ¿no? ¿Qué decir al respecto, Erika? Bueno, primero creo que es muy importante decir que este Instituto Ramazzini es una organización independiente que cuenta con más de 26,000 personas asociadas y que particularmente tiene un centro de investigación sobre cáncer que es muy prestigioso. También mencionar que particularmente este estudio que se publica ahora en junio del 2025 contó con la participación no solamente con personas justamente expertas en oncología y cancerología y diferentes ramas en realidad de la toxicología, sino que también contó con investigadores de Inglaterra y de Estados Unidos, pero dentro de Italia, porque este es un instituto italiano, también contó con personas investigadoras del Instituto Italiano de Salud, esta es una institución gubernamental, y también con el Ministerio de Salud de Italia. Esto es muy importante mencionarlo porque no es cualquier estudio. Ahora, particularmente la publicación de junio del 2025 forma parte en realidad de algo que se llama el Estudio Global sobre el Glifosato, que es el estudio más profundo, más grande y más importante que se ha dado a nivel internacional justamente sobre toxicología de glifosato. Esta publicación que se hizo es sobre la exposición en el largo plazo en animales, no es un estudio que se haya hecho en humanos, sobre el cáncer en particular. El antecedente de este estudio del 2025 es que en el 2023 las y los investigadores de este instituto publicaron un adelanto particularmente del caso de la leucemia, que es un tipo de cáncer muy agresivo y que ataca sobre todo a las infancias. Entonces, ya desde el 2023, este estudio global sobre el glifosato había hecho una publicación donde advirtió que, en efecto, la exposición prolongada al glifosato está relacionada con el desarrollo de ese tipo de cáncer, que es la leucemia. En ese momento fue muy importante la publicación también porque lo que estaba sucediendo es que en la Unión Europea estaba por reautorizarse o no justamente el glifosato por 10 años más. La Unión Europea ignoró ese estudio y muchos otros que demuestran la carcinogenicidad de este plaguicida altamente peligroso y otros efectos como por ejemplo que actúa como disruptor endocrino y que provoca diferentes cambios severos en el microbioma intestinal humano. La Unión Europea ignoró todos esos estudios y reautorizó el glifosato. Incluso la Comisión Europea enfrenta hoy una demanda, un proceso judicial justamente por haber ignorado toda la evidencia científica y porque en su procedimiento incumplió las leyes europeas en donde el principio precautorio está por delante. Entonces, imagínate todo ese antecedente. Y hoy, 2 años después, ya se publica toda la parte completa que demuestra que el glifosato está relacionado con el desarrollo de tumores
benignos y tumores malignos, especialmente de varios tipos de cáncer que son muy agresivos. Y lo más relevante también de esto y del estudio del 2023 es que esta exposición prolongada es a dosis que son consideradas seguras por la Unión Europea. Particularmente la Unión Europea maneja algo que se llama la ingesta diaria aceptable, que son 0.5 miligramos de glifosato por cada kilogramo de peso corporal al día. Y también tienen otra cosa que se llama NOAEL, que es el nivel de efecto adverso no observado, que son 50 miligramos de glifosato por cada kilogramo de peso corporal al día. A esas dosis tan bajas fue que se detectaron estos efectos. Y a su vez todavía tenemos que esperar porque este estudio global del glifosato va a mostrar también qué efecto tiene la exposición prolongada en cuanto a la disrupción endocrina y en cuanto a la neurotoxicidad y sobre el microbioma. Esa es, digamos, el contexto de este estudio. Pues nada más eso nos dice el estudio, justamente confirma lo que muchos estudios, muchos analistas ya venían diciendo desde hace bastantes años, ¿no? Que justamente el glifosato y bueno, en particular este agrotóxico, pero muchos más tienen daños muy importantes a la salud de las personas. Y bueno, hay un estudio que está respaldando esto y que va dejando justamente o desmontando estos argumentos del agronegocio, ¿no? Que ha utilizado para esto, ¿no? O sea, recordemos que justamente en México, y a esto va una siguiente pregunta, Erika, ¿no? O sea, tenemos un decreto que desde 2020, ¿no? O sea, anuncia una prohibición gradual, ¿no? Y ha habido fuerte oposición por parte del agronegocio mexicano, ¿no? Sobre esta Cámara Nacional de Agricultores, entre otros organismos más. Las mismas empresas han presentado amparos y otras cosas. Y hoy el país, según datos justamente de la Secretaría de Agricultura, sigue importando más de 4 millones de toneladas, ¿no? Entonces, veamos cuáles son las perspectivas para agilizar ya una discusión realmente seria a nivel que se traduzca en políticas públicas en México y cuáles son las perspectivas que tú ves desde el campo de la ciencia que puedan aportar a estos debates, ¿no? Yo creo que algo muy importante que nos dice este estudio es que lo que las agencias reguladoras nos han dicho que es seguro es una absoluta falsedad. Entonces, hoy en día, las agencias reguladoras de México y de todo el mundo y las internacionales, como por ejemplo la FAO, que ha sido sistemáticamente señalada por hacer acuerdos con la industria y porque su regulación justamente en materia de plaguicidas, particularmente el Codex Alimentarius, ha sido cabildeado por la industria, deben de revisar sus protocolos, deben de hacer protocolos verdaderamente independientes y que verdaderamente se basen en la ciencia y no en las pretensiones de la agroindustria. Es decir, que cumplan con su función de proteger la salud y el ambiente, ¿no? La salud humana y el ambiente. Eso yo creo que es lo primero, ¿no? En el caso particular de México, es muy importante que el volver a decir, el volver a reafirmar que la decisión del decreto presidencial en materia de glifosato fue precisamente para proteger todos estos derechos humanos y que no solamente se mandataba que se restringiera la importación del glifosato, sino que también se mandatara que se difundieran las alternativas al glifosato que ya existen desde hace muchos años y que se investigaran más alternativas. Sin embargo, la SADER y la Secretaría de Economía se negó a precisamente aceptar las alternativas que se hicieron públicas y las investigaciones que demostraban que sí es posible producir sin glifosato. Estas autoridades también fueron omisas respecto a gran parte de los juicios que se ganaron justamente, juicios de amparo que promovieron estas empresas u organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario o el PROXIT que intentaban detener el decreto presidencial y que las propias autoridades judiciales reconocieron que el decreto era un instrumento de protección de derechos humanos y que no había razón para decir que el glifosato
era inocuo, que más bien la postura de que el glifosato es inocuo era una perspectiva dogmática, justamente porque a las autoridades judiciales se le ofrecieron pruebas científicas y se le ofrecieron argumentos jurídicos en materia de derechos humanos. Ahorita a lo que nos enfrentamos entonces es que las autoridades, en especial la SADER y el SENACICA, abandonen el juego que le están haciendo a las empresas, el juego favorable que le están haciendo a las empresas, y que otras autoridades que sí avanzaron en la transformación el sexenio pasado, como la COFEPRIS y la Semarnat, sean mucho más contundentes. A esto también quiero añadir que en el 2018 se emitió una recomendación de la CNDH justamente en materia de plaguicidas altamente peligrosos, porque no solamente tenemos problema con el glifosato, en realidad hay cientos de sustancias que son consideradas como plaguicidas altamente peligrosos, que están prohibidos en países justamente europeos, pero que en México están permitidos. Entonces tenemos que tomarnos en serio esto, porque no es posible que nos pongan enfrente un falso dilema en el que nos digan, bueno, pues te quieres alimentar, es con veneno. Y si no, pues no hay nada, porque casi que la agricultura se inventó a partir de los agrotóxicos y anuncian debacles económicas, o sea, unas posturas fatalistas, pero completamente fantasiosas. Sí es posible producir alimentos sin glifosato, y que sean justamente saludables, que sean compatibles con el ejercicio del derecho a la alimentación. Y finalmente a esto también quiero añadir que esto no solamente está pasando en México. Por supuesto, la Unión Europea va a enfrentar ahora una situación en la que van a tener que pues demostrar que la decisión que tomaron cumplió, ¿no?, con todos los estándares normativos europeos, lo cual no van a poder hacer porque en efecto ellos no consideraron todos los estudios científicos y no cumplieron con el principio precautorio. Y en el caso de Estados Unidos, y también en el caso europeo, Europa tiene que eliminar un doble rasero que tiene, porque ellos prohíben plaguicidas altamente peligrosos en sus territorios, pero tienen empresas europeas que fabrican plaguicidas que exportan a países justamente como México. Entonces, ¿por qué protegen a su población admitiendo que estos plaguicidas, estas sustancias tienen implicaciones graves para la salud y el ambiente, pero ven muy bien el exportar estas sustancias a otros lugares del mundo? Y luego, en el caso de Estados Unidos, también tiene que avanzarse en la prohibición de estas sustancias, en especial del glifosato. Hoy en día hay más de 100,000 arreglos a los que llegó o tuvo que llegar la empresa Monsanto con una erogación de, con un gasto para poder llegar a esos arreglos de más de 11 billones de dólares. Y tiene hoy en día todavía 67,000 demandas que no logró arreglar. Pero además, en Estados Unidos se están discutiendo leyes a las que les han llamado la ley Mordaza contra el cáncer, que son leyes que ha promovido la industria para evitar justamente estas demandas y estas pérdidas millonarias, particularmente en el estado de Iowa. Lo que han hecho es tratar de impulsar una ley en donde las personas no puedan demandar directamente a la empresa, sino que ellos se escuden diciendo que la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, y la FDA, la Administración de los Alimentos y Drogas, farmacéuticos, etcétera, que es, digamos, como nuestra COFEPRIS, autorizó esas sustancias y que por tanto a ellos no los pueden demandar. Eso es una ley que han intentado aprobar, han tenido éxito en el Senado, no tuvieron éxito en el Congreso de Estados Unidos, pero ahora apelaron justamente ante la Suprema Corte de ese país para intentar que su ley Mordaza contra el cáncer pase. Entonces, tenemos que ponerle un alto a este oligopolio que controla la alimentación en el mundo y tomarnos muy en serio
desde las instancias gubernamentales la protección verdadera de la salud y del ambiente. Pues ya escuchó, querida audiencia de Pie de Página, aquí a Erika Hackman, y claro, ¿no? O sea, por supuesto que, aunque sea poco, tiene que llevarse a avance justamente estas políticas públicas que México pues está impulsando en este contexto mundial de contraofensiva, para eso, de ofensiva permanente más bien, del agronegocio, y estos estudios justamente como el que publica este instituto italiano, que ya nos hablaba Erika, que contempló a varios científicos de todo el mundo, son fundamentales para desmontar la narrativa de que los agrotóxicos no generan muerte. Estamos viendo que sí, hay afectaciones directas a la salud y están metidos en muchas partes de la alimentación de todas las personas, ¿no? Entonces, Erika, de parte de Pie de Página, muchas gracias por tomarnos esta llamada pequeña y Gracias, pues seguimos adelante en comunicación para ver qué avances hay al respecto. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.